Hay noches en las que el alma simplemente no logra descansar. No porque el cuerpo esté cansado, sino porque el corazón está cargando algo que no sabe cómo explicar. Es una inquietud silenciosa, una herida que no sangra pero duele profundamente, una pregunta que no se dice en voz alta, pero que resuena dentro del pecho como un eco constante en medio del silencio. Y en esos momentos te das cuenta de algo importante. La paz no se perdió porque el mundo exterior se haya desordenado. Se perdió porque algo dentro de ti se ha movido, algo que aún no has soltado, algo que sigues cargando como si fuera tu responsabilidad cuando en realidad nunca lo fue. Quédate aquí. Porque en este mismo instante, en este silencio en el que te encuentras, Dios quiere mostrarte algo que has estado buscando en muchos lugares, en muchas palabras, en muchas respuestas que nunca han sido suficientes. Tal vez esta oración es exactamente lo que tu alma estaba esperando sin saberlo. La paz no es la ausencia de problemas, no es una vida sin conflictos, ni un camino sin heridas. La paz es algo mucho más profundo, es una calma interior que permanece incluso cuando todo alrededor se mueve. Es la certeza silenciosa de que no estás solo, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Hoy quiero hablarte de ese secreto espiritual que el mundo no entiende. Ese lugar interior donde nada externo puede robarte lo que Dios ha puesto dentro de ti. Pero para llegar ahí, hay algo que necesitas hacer primero: soltar. Y soltar no es fácil, porque hemos aprendido a vivir con las manos cerradas, aferrándonos a todo como si nuestra vida dependiera del control. Nos aferramos a las respuestas, a las certezas, a las explicaciones. Incluso nos aferramos al dolor porque al menos es algo conocido. Pero Dios no te está apresurando, Dios no te está juzgando. Él simplemente te mira con paciencia y espera. Espera a que el cansancio sea más fuerte que el miedo. Espera a que tu alma se rinda, no por derrota, sino por confianza. Porque la paz de Dios no se conquista, se recibe. Se acoge, se respira. Tal vez llevas mucho tiempo intentando recuperar esa paz que antes sentías. Has orado, has buscado, has tratado de entender, pero nada parece funcionar y el corazón sigue inquieto. Escucha esto con atención. La paz que buscas no está en volver al pasado, no está en regresar a quien eras antes de todo lo que viviste. Está en aceptar quién eres hoy, con todo lo que llevas, con todo lo que has pasado. Está en permitir que Dios entre en tu herida, en tu caos, en tu historia y transforme ese lugar en algo sagrado. Porque Dios no llega para reparar tu vida como si fuera un objeto dañado. Dios llega para habitarla, para caminar contigo dentro del desorden, dentro de la incertidumbre, dentro de la confusión. Y su presencia, solo su presencia, es lo que cambia todo. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y aquí está la clave: no como el mundo la da. Eso significa que la paz de Dios no depende de que todo esté en orden, no depende de que las personas cambien, no depende de que la vida se ajuste a tus expectativas. Es una paz que viene de otro lugar, un lugar que el ruido no puede tocar, un lugar que la tormenta no puede alcanzar, pero ese lugar no está fuera de ti, está dentro de ti. El problema es que hemos dejado que demasiadas cosas entren en ese espacio: opiniones, miedos, heridas del pasado, ansiedad por el futuro. Hemos permitido que voces externas gobiernen nuestro interior y así vivimos en tensión, reaccionando, defendiéndonos, tratando de controlar lo incontrolable.
pero tu paz no depende de ellos. Tu paz depende de quién sostiene la llave de tu interior. Y aquí comienza el cambio, porque hay una escena en el Evangelio que revela esta verdad de forma profunda. Los discípulos están en una barca en medio del mar. De repente una tormenta violenta aparece, el viento golpea, las olas crecen y el miedo los invade. Y Jesús está allí, dormido en medio de la tormenta. No porque no le importe, no porque esté desconectado, sino porque hay una paz en él que las circunstancias no pueden alterar. Y cuando lo despiertan, él no responde primero a la tormenta, responde al miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque el problema nunca fue la tormenta, el problema fue lo que la tormenta despertó dentro de ellos. Y ahí está la enseñanza. La fe no es la ausencia de tormenta, es la certeza de que no estás solo en medio de ella. La fe no es creer que la tormenta va a desaparecer de inmediato. La fe es comprender que, aunque la tormenta siga presente, no estás abandonado en medio de ella. Es saber que hay una presencia contigo que no depende del clima externo, sino de una verdad más profunda que sostiene todo. Jesús no estaba indiferente en la barca. Estaba enseñando algo que los discípulos aún no podían entender. Les estaba mostrando que la verdadera paz no es la que elimina los problemas, sino la que permanece incluso dentro de ellos. Y esa es la parte que más nos cuesta aceptar. Porque hemos aprendido a orar esperando que todo cambie afuera, pero muchas veces Dios está trabajando algo dentro de nosotros primero. No siempre calma la tormenta inmediatamente. A veces calma el corazón que está dentro de la tormenta. Y eso cambia todo. Porque cuando el corazón se calma, la tormenta pierde su poder sobre ti. La vida espiritual no es una escalera donde subes hasta alcanzar a Dios. Es un camino de rendición, un proceso de soltar lo que creías controlar para descubrir que nunca lo controlaste realmente. Y esto va en contra de todo lo que el mundo enseña. El mundo te dice que debes ser fuerte, que debes tener el control, que debes anticiparte a todo, que debes evitar el dolor a toda costa. Pero el camino de Dios es diferente. Es un camino donde la verdadera fuerza nace en la debilidad, donde la verdadera libertad nace cuando sueltas, donde la verdadera vida nace cuando dejas de aferrarte a lo que no puedes sostener. Y eso asusta. Porque soltar significa entrar en lo desconocido, significa dejar de depender de tus propios recursos, significa confiar sin garantías visibles. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar hoy. Cuando sueltas, no pierdes nada esencial. Ganas espacio para que Dios actúe. Y Dios nunca llega tarde, nunca falla. Nunca abandona. El problema es que muchas veces queremos ver primero para creer después, pero Dios te invita a creer primero para ver después. Y eso requiere un tipo de confianza que no nace de la lógica, sino del corazón. ¿Cuántas veces has estado orando pidiendo que Dios cambie tu situación, pero en el proceso Él ha estado cambiando tu interior? ¿Cuántas veces has pedido respuestas, pero lo que has recibido es crecimiento, madurez, profundidad? Porque hay procesos que no se entienden mientras se viven, solo se comprenden cuando se miran hacia atrás. Y ahí descubres que Dios nunca estuvo ausente. Estaba formando algo en ti, estaba construyendo paz en lugares donde antes solo había ansiedad, estaba fortaleciendo tu fe en medio de lo que parecía debilitarte. Y entonces aparece una verdad que lo transforma todo. La paz no es la ausencia de lucha, es la presencia de Dios en medio de ella. Jesús lo dijo claramente: mi paz les doy, no como la da el mundo.
El mundo ofrece una paz basada en condiciones. Si todo está bien, estás en paz. Si todo está bajo control, estás en paz. Si nadie te molesta, estás en paz. Pero la paz de Dios no depende de condiciones externas. Es un regalo que nace de una presencia constante. Y esa presencia no se pierde cuando todo se rompe afuera. Se mantiene firme. El problema es que muchas veces hemos dejado entrar demasiadas voces en nuestro interior. Voces de miedo, de comparación, de duda, de recuerdos que todavía duelen. Y esas voces ocupan el lugar donde debería habitar la paz. Por eso vivimos en tensión constante, porque intentamos sostenerlo todo al mismo tiempo. Pero la pregunta es simple: ¿a quién le estás dando acceso a tu interior? Porque tu paz no se pierde por lo que sucede afuera, se debilita por lo que permites que entre dentro. Y cuando Jesús está en la barca, incluso dormido, la tormenta sigue siendo tormenta, pero ya no tiene la última palabra, porque su presencia redefine la realidad. Y esa es la invitación hoy: no pedir una vida sin tormentas, sino aprender a vivir con paz en medio de ellas. Una paz que no se fabrica, una paz que se recibe, una paz que no depende de ti, sino de Él. Y en ese lugar comienza algo nuevo dentro de ti. Y en ese lugar comienza algo nuevo dentro de ti. Una comprensión más profunda que no nace de las respuestas, sino de la presencia. Porque cuando empiezas a mirar la vida desde la fe, entiendes que no todo lo que no se resuelve es un fracaso y no todo lo que duele es un castigo. A veces es simplemente un proceso donde Dios te está enseñando a depender menos de lo que ves y más de lo que Él es. Y eso transforma la forma en la que enfrentas cada día. Porque ya no vives intentando controlar cada resultado, sino aprendiendo a confiar en cada paso. Pero el corazón humano se resiste a esto, se resiste a soltar, se resiste a dejar de entenderlo todo, se resiste a caminar sin mapas claros. Y por eso seguimos luchando internamente, incluso cuando ya no hay fuerzas. Seguimos aferrándonos a situaciones, a personas, a recuerdos, como si soltarlos significara perder una parte de nosotros. Pero en realidad, muchas veces lo que creemos que nos sostiene es precisamente lo que nos está pesando. Dios no te pide que ignores tu dolor, no te pide que niegues lo que sientes, te pide algo más profundo: que lo pongas en sus manos. Porque hay cargas que nunca fueron diseñadas para ser llevadas por el ser humano. Y cuando intentas cargar lo que solo Dios puede sostener, tu alma se agota. Por eso Jesús dijo: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No dijo esfuércense más, no dijo resuelvan todo primero, dijo simplemente vengan. Porque el descanso no se encuentra en el control, se encuentra en la entrega. Y esa entrega no es debilidad, es el acto más valiente que un ser humano puede hacer. Es reconocer que no puedes con todo y que no tienes que poder. Pero el mundo no te ha enseñado eso. El mundo te ha enseñado a demostrar, a competir, a resistir, a aparentar fortaleza, incluso cuando todo dentro de ti se está rompiendo. Y así vas caminando, con una carga invisible que nadie ve, pero que tú sientes todos los días. Y lo más duro no es la carga en sí, sino la sensación de que tienes que llevarla solo. Pero eso nunca fue la intención de Dios, nunca. Porque la fe no es caminar solo esperando ayuda ocasional. La fe es caminar acompañado todo el tiempo, incluso cuando no lo sientes.
Hay momentos en los que Dios no cambia la situación de inmediato, pero sí cambia tu forma de sostenerla. Y ahí es donde ocurre el verdadero milagro, porque descubres que puedes estar en medio del mismo problema, pero sin el mismo peso en el alma. Y eso solo es posible cuando dejas de resistir internamente, cuando dejas de pelear contra lo que no puedes cambiar. Cuando empiezas a decir con el corazón abierto, Señor, esto no lo entiendo, pero lo entrego. Y esa entrega no siempre es un momento emocional intenso. A veces es un susurro silencioso en medio del cansancio. Un ya no puedo más que se convierte en un tú puedes con esto. Y ahí comienza el descanso real. No porque todo se arregle afuera, sino porque algo se ordena dentro. Y es en ese orden interior donde la paz empieza a tomar su lugar, una paz que no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que no estás solo en ellos. Porque incluso cuando no ves a Dios, Él sigue obrando. Incluso cuando no entiendes lo que pasa, Él sigue guiando. Incluso cuando sientes silencio, Él sigue presente. Y esa es la verdad que sostiene todo. No estás caminando sin dirección, no estás siendo olvidado, no estás abandonado en el proceso, estás siendo acompañado incluso en los momentos donde todo parece confuso. Y cuando empiezas a aceptar eso, algo dentro de ti deja de resistirse, y en ese dejar de resistir comienza la paz. Una paz que no se explica, pero que se siente. Una paz que no depende del exterior, sino de una confianza interior que se va construyendo día a día. Y ahí, en ese espacio silencioso del alma, Dios empieza a hablar de una forma diferente. Sin ruido, sin presión, sin ansiedad, solo presencia. Solo presencia. Y esa presencia no llega como una respuesta inmediata a todas tus preguntas, sino como una calma que empieza a ordenar lo que por dentro parecía completamente perdido. Porque cuando Dios entra en el corazón, no siempre cambia primero las circunstancias, pero sí cambia la forma en la que las enfrentas. Y eso, aunque parezca pequeño, lo transforma todo. Porque hay una diferencia enorme entre una persona que lucha sola contra la vida y una persona que camina con Dios en medio de la vida. La primera se agota rápido. La segunda aprende a descansar incluso mientras avanza. Y ese descanso no es físico solamente, es un descanso del alma. Es dejar de vivir en alerta constante. Es soltar la necesidad de anticipar cada problema, de resolver cada escenario, de controlar cada resultado. Pero llegar a ese punto no es automático, es un proceso. Un proceso donde Dios poco a poco va desarmando lo que tú construiste con miedo, el control, la ansiedad, la necesidad de tener todo bajo supervisión. Y aunque al principio eso incomoda, con el tiempo entiendes que lo que Él está quitando no era seguridad, era carga. Porque muchas de las cosas a las que te aferras no te están protegiendo, te están agotando. Y Dios no te quita para dejarte vacío, te quita para llenarte de algo mejor. Pero el corazón humano no siempre lo entiende así, porque hemos aprendido a confiar más en lo visible que en lo invisible, más en lo que podemos manipular que en lo que debemos entregar. Y por eso la fe se vuelve un camino de aprendizaje constante, aprender a confiar cuando no ves resultados, aprender a descansar cuando aún hay ruido, aprender a creer cuando todavía no hay señales claras. Y ahí es donde la fe deja de ser teoría y se vuelve vida. Porque la fe verdadera no se demuestra cuando todo está bien, se revela cuando todo está incierto. Y es en esa incertidumbre donde Dios hace su trabajo más profundo,
no siempre cambiando lo externo, sino fortaleciendo lo interno. Porque una vida transformada no es la que nunca sufre, sino la que ha aprendido a no perder la paz en medio del sufrimiento. Y eso solo ocurre cuando empiezas a entender algo fundamental: no estás solo, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque el silencio sea largo, no estás solo. Dios no es un espectador distante de tu historia, es parte activa de cada capítulo, incluso de aquellos que no entiendes todavía. Y muchas veces, mientras tú preguntas por qué, Dios está trabajando en el para qué, pero ese proceso no siempre es rápido y tampoco siempre es cómodo, porque la transformación interior casi nunca es suave. Implica soltar viejas formas de pensar, viejas formas de reaccionar, viejas formas de protegerte. Y eso puede doler, pero es un dolor que libera, no destruye, construye, no debilita, fortalece. Porque cada vez que sueltas algo que no puedes controlar, estás dejando espacio para que Dios actúe donde tú ya no podías llegar. Y ahí comienza algo profundo, una nueva forma de vivir. Ya no desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no desde la presión, sino desde la paz. Ya no desde el esfuerzo excesivo, sino desde la dependencia de Dios. Y esa dependencia no te hace débil, te hace libre. Libre de cargar con lo que no te corresponde. Libre de resolver lo que no te toca. Libre de anticipar lo que aún no ha llegado. Y en esa libertad el alma respira por primera vez en mucho tiempo. Respira sin tensión, respira sin miedo, respira con paz. Porque la paz no es un estado perfecto de vida, es una forma diferente de vivir la misma vida. Y cuando empiezas a experimentar eso, te das cuenta de que Dios no solo está cambiando lo que está afuera, está restaurando lo que está dentro. Y ese proceso, aunque invisible, es el milagro más grande que puede ocurrir en un ser humano. Porque una persona en paz ya no es la misma persona. Es alguien que ha aprendido a descansar en medio del camino y a confiar incluso cuando no ve el destino completo. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que la vida no se trata de tener todo resuelto, sino de aprender a caminar con Dios mientras todo se va resolviendo. Porque la paz no llega cuando desaparecen los problemas, la paz llega cuando dejas de pelear solo contra ellos. Y ese cambio interior no sucede de un día para otro, es un proceso lento, profundo, casi silencioso. Como si Dios fuera reordenando poco a poco los espacios internos del alma que estaban llenos de ansiedad, miedo y control. Y en ese reordenamiento algo comienza a soltarse dentro de ti. No de forma forzada, sino natural. Empiezas a dejar de reaccionar con tanta intensidad. Empiezas a respirar antes de responder. Empiezas a pensar antes de desesperarte. Y sin darte cuenta, ya no eres la misma persona que antes. Porque la presencia de Dios no solo consuela, transforma. Pero esa transformación muchas veces ocurre en medio del silencio, no del ruido. En medio de la espera, no de la respuesta inmediata. Y es ahí donde más cuesta confiar. Porque cuando todo parece detenido, el corazón empieza a dudar. ¿Dios realmente está haciendo algo? ¿Por qué no cambia nada? ¿Por qué sigo aquí en este mismo lugar? Pero lo que no ves es que aunque afuera todo parezca igual, dentro de ti todo está cambiando. Dios no siempre acelera el camino, a veces profundiza el proceso, porque no está interesado solo en llevarte a un destino, sino en formar algo en ti en el camino. Y eso requiere tiempo, requiere silencio, requiere confianza,
porque en el silencio es donde más se purifica la fe. No cuando todo se entiende, sino cuando nada se entiende y aún así decides confiar. Y esa confianza es la que abre la puerta a una paz diferente. Una paz que no depende de resultados visibles. Una paz que no se derrumba con los cambios de la vida. Una paz que permanece incluso cuando todo alrededor parece inestable. Y esa paz no viene de ti, viene de algo más profundo. Viene de una certeza interior que empieza a crecer poco a poco. Dios sigue aquí, no te ha dejado, no se ha ido, no te ha olvidado. Aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, aunque no veas señales, Él sigue aquí. Y cuando esa verdad empieza a sentarse en tu corazón, algo cambia en la forma en la que enfrentas la vida. Ya no desde la desesperación, sino desde la confianza, ya no desde la urgencia, sino desde la calma, porque entiendes que no estás caminando solo, aunque el camino sea oscuro. Y esa comprensión empieza a liberar algo dentro de ti. La necesidad de controlar todo empieza a disminuir. La ansiedad por el futuro empieza a perder fuerza. El miedo al mañana deja de dominar tus pensamientos y en su lugar comienza a crecer una seguridad nueva. No una seguridad basada en lo que ves, sino en lo que crees. Y esa fe, aunque pequeña, es suficiente para sostenerte, porque no se trata de tener una fe perfecta, se trata de tener una fe real. Una fe que dice, no entiendo todo, pero confío en que Dios sí. Y en ese punto, la carga ya no se siente igual. No porque haya desaparecido, sino porque ya no la llevas solo. Y cuando dejas de cargar solo, todo cambia. La forma en la que respiras cambia. La forma en la que piensas cambia. La forma en la que enfrentas el dolor cambia. Porque ahora hay una presencia contigo que sostiene lo que tú ya no puedes sostener. Y aunque el proceso siga, ya no es el mismo proceso. Porque ahora hay paz dentro del proceso. Y esa paz es la prueba más clara de que Dios sigue obrando en ti incluso cuando no lo ves. Incluso cuando no lo sientes. Incluso cuando todo parece igual. Porque donde Dios está trabajando, la paz comienza a nacer en silencio antes de que cambie cualquier circunstancia afuera. Y esa paz que comienza en silencio, poco a poco se convierte en una forma nueva de vivir. No porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque tú ya no eres el mismo dentro de ella. Porque cuando Dios trabaja en el corazón, no siempre cambia el escenario, cambia al protagonista. Y ahí es donde todo toma un sentido diferente. Empiezas a mirar lo que antes te desesperaba con otra calma. Empiezas a recordar lo que antes te dolía sin que ese dolor te destruya. Empiezas a enfrentar lo que antes te paralizaba con una fuerza que no viene de ti. Y te das cuenta de algo profundo. La paz que tanto buscabas no estaba perdida. Solo estaba esperando ser descubierta en Dios. Porque la paz verdadera no es algo que se construye con esfuerzo humano. Es algo que florece cuando el alma descansa en la presencia de Dios. Y ese descanso no es abandono de la vida. Es la forma más profunda de vivirla. Es caminar sin cargar lo que no te corresponde. Es avanzar sin ansiedad por el resultado. Es confiar incluso cuando el camino no está claro. Y en ese estado, la vida no se vuelve más fácil, pero sí más ligera. Porque ya no estás solo sosteniendo todo. Hay una presencia contigo que no falla, que no se va, que no cambia según las circunstancias. Y esa presencia es la que sostiene lo que tú ya no puedes sostener. Por eso, incluso en medio de la incertidumbre,
hay una calma que empieza a crecer dentro de ti. Una calma que no depende de lo externo. Una calma que no se explica con lógica humana. Una calma que simplemente se siente. Y cuando la sientes, entiendes que Dios no te ha abandonado en ningún momento del proceso. Estuvo contigo en la espera, estuvo contigo en la duda, estuvo contigo en el dolor, estuvo contigo incluso cuando pensabas que estabas solo. Y ahora, al mirar hacia atrás, empiezas a ver que cada etapa tenía un propósito, que cada silencio tenía una enseñanza, que cada prueba estaba formando algo en tu interior. Porque Dios no desperdicia nada de lo que vives. Todo, absolutamente todo puede ser usado para transformarte. Y esa transformación no siempre es visible para los demás, pero es profundamente real en tu interior. Es un cambio que te hace más paciente, más humilde, más confiado, más consciente de que no tienes el control, pero tampoco lo necesitas, porque ahora sabes quién lo tiene. Y eso es suficiente. Y cuando llegas a ese entendimiento, algo dentro de ti se libera por completo. La necesidad de entender todo desaparece. La presión de controlar todo se disuelve. El miedo al futuro pierde su fuerza y en su lugar queda una sola verdad firme. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, nada esencial te falta. Entonces la vida deja de ser una carga constante y se convierte en un camino compartido. Un camino donde ya no caminas solo. Un camino donde incluso el silencio tiene propósito. Un camino donde incluso la espera tiene sentido. Y ahí es donde la paz deja de ser algo que buscas y se convierte en algo que vives. Una paz que no depende de lo que sucede afuera. Una paz que permanece incluso cuando todo cambia. Una paz que nace de una sola certeza. Dios no te ha soltado. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. Y en esa verdad descansa todo. En esa verdad descansa tu alma. En esa verdad descansa tu historia y en esa verdad finalmente encuentras lo que siempre estabas buscando, descanso verdadero en Dios.